Lo tienen. Capítulo 2 del libro de Hebreos, versículo 1. Y dice la palabra del Señor: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Padre, te damos gracias por la palabra, Señor, y queremos ponernos en sus manos y que su Espíritu sea tomando control y que cada vida, Señor, sea bendecida, cada vida, Señor, que oiga esta palabra sea bendecida y que su Espíritu tome control de mi vida para la gloria de su precioso nombre. Reprendemos toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea a Dios. Bien, cuando nosotros hablamos acerca de la palabra de Dios, nos damos cuenta que cualquier gente puede decir cualquier cosa de ella. La gente dice que este libro aguanta lo que le pongan y dicen un montón de cosas, que la Biblia no es toda la palabra de Dios y bueno, cuánta cosa. Pero este libro sagrado es un libro que Dios lo ha dado a su pueblo, a la iglesia, y que en este libro sagrado todo lo que tiene, todo lo que contiene, ahí se cumple al pie de la letra. Y por eso entonces aquí resalta el libro de Hebreos resalta mucho el tema de lo que es la proclamación de Jesucristo, porque esa ha sido la batalla de la gente achacándole algo a la Biblia, a la palabra, para que usted y yo dudemos de ella. Podrá dudar cualquiera, pero el que lee esta palabra se da cuenta que esta palabra no falla, no deja de cumplirse, sino que se cumple. Y empieza diciendo que este libro pone de testigo los mensajes angelicales. Dice que los ángeles son una de las cosas que cualquier palabra, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Y habla de que nosotros no hemos recibido un mensaje de ángeles, nosotros hemos recibido el mensaje del mismo Señor Jesucristo. Por eso Él dice que ¿cómo nosotros escaparemos si la palabra dicha por los ángeles se ha cumplido? Todo mensaje angelical que registra la palabra se ha cumplido. Algunos podrán dudar por tanto mentiroso que dice, se me apareció el ángel de Jehová y no se le ha aparecido nada. Pero eso es aquellos que inventan. Pero cuando habla la Biblia de mensajes angelicales, todos ellos se cumplieron. Y tenemos ejemplos de el ángel cuando vino y habló a Lot. Le dijo, vamos a destruir a Sodoma y a Gomorra. Interesante. Y el ángel dice que no solamente le dijo eso, sino que le dijo también, mira, escapa por tu vida y no mires atrás para que no
perezca. Se cumplió la palabra, cayó fuego, cayó fuego. ¿Y qué pasó más con el caso de la que ¿quién volteó a ver atrás? La mujer de Lot. ¿Y cómo quedó? Como estatua de sal. Es que la palabra, aunque fue dicha por los ángeles, se cumplió bien como está escrito, como fue el mensaje. El mensaje que trajeron ellos fue así. Ahora nosotros encontramos no solo eso, encontramos en la Escritura mensajes, quizás no de esta magnitud, donde se sentenciaba un juicio, pero encontramos el mensaje cuando vino Gabriel y habló al caso de cuando Juan el Bautista fue o nació de Elizabeth. Elizabeth era una mujer estéril y ella y su esposo ya eran ¿qué? Viejos. Por eso la lógica decía que ya no podían tener ¿qué? Hijos. Por eso el papá de Juan, cuando se encuentra con el ángel y le da el mensaje, él duda y dice, ¿cómo puede ser esto? Si ya somos viejos. ¿Le entró qué? La duda. Entonces el ángel le dijo, yo he venido de la misma presencia de Dios con este mensaje y tú me sales con duda. Es increíble, ¿verdad? ¿Y qué le dice el ángel? ¿Por cuánto has dudado? Mudo vas a quedar. Mire lo tremendo, ¿verdad? Por la duda, por dudar del mensaje de Dios es peligroso. Va a traer siempre causas negativas. Por eso es bueno creer al Dios de los cielos cuando está hablando a nuestras vidas. A veces Dios nos habla a través de este mensaje, a través del otro, pero como no nos gusta porque nos está tocando la llaga, decimos, ese no es para mí. Y entonces, ¿para quién es? Hay gente que a veces me ha tenido que decir, ese mensaje usted lo predicó por mí, ¿verdad? Pues, ¿y por quién, pues? Yo lo predico por usted, por el que me escucha. Pero yo sé lo que me querían decir, ¿va? Pero yo le dije, sí, claro que sí. Cuando el ángel vino y le habló a la Virgen María, también sucedió y se cumplió. María hubiera dicho como el papá de Juan, ¿cómo puede ser si yo no he tenido marido? Pero ella creyó y dijo, hágase la voluntad de mi Señor, conforme has dicho. Porque eso se le llama creer, aunque no tenga lógica. La lógica sale sobrando muchas veces. Lo que vale, ¿qué es? La fe, creer. Muchas cosas en la vida parece que no fuese así, pero así va a ser. Porque Dios lo ha dicho, solo usted tiene que creerlo. Usted tiene que creerlo. Cuando uno lee la Biblia se queda impresionado, ¿verdad? Yo le decía a los hermanos hoy en la mañana, a los líderes, que les digo yo que yo tengo la vida del desierto. Les decía yo, estaba hablando de unos temas ahí, que mi ropa no se acaba, mis zapatos no se acaban, me duran un montón, les decía yo a ellos. Allá les duró ¿cuántos años? 40 años y su ropa y sus zapatos no se les acababan. Y los creyentes, hermanos, Dios los bendice, porque no tiene que ver nada la lógica. La lógica dice que ¿cuánto le dura un par de zapatos a usted? Depende, dice el hermano. Si le da duro, dice, puede comer el zapato luego, si patea mucho, ¿verdad? Pero lo cierto es que al pueblo de Israel le duraba 40. No tenía lógica. Pero es que Dios, cuando es Dios, hay que creerle. Y vamos.
y vamos a gozarnos en ello. Ahora, me encanta una de las palabras que también el ángel, parece que Gabriel era el ángel mensajero, de mensajes importantísimos. Dice que él le habló a Daniel en un suceso que Daniel dice, estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto, dice, en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro y en tiempo de angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de las guerras. Durarán las devastaciones. Fíjese, dice muy claro que la profecía, que 70 semanas estaban anunciadas para toda esta visión manifestada. Y el 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cumple las 70, pero dice que desde que fue dada la visión y la orden, habían esas 70 semanas, y dice 7 para reedificar a Jerusalén, y 62, dice, después 62 semanas para terminarán con la vida del Mesías. Cuando uno lee, cuando murió el Cristo de la gloria, se cumplieron de esta profecía 69 semanas. Mira cómo la profecía, si ya muchos años antes de que sucedieran, se dio esta profecía, estaba ahí. Y todavía la profecía de esa orden, de ese ángel, todavía sigue en pie. Una semana todavía falta de esa profecía. La semana 70. ¿Y cuánto se va a cumplir la semana 70? Fíjate que hasta lo describe, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Dice que cuando comience esa semana, que todavía no ha comenzado, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, te está hablando de que esta semana que está pendiente para el pueblo de Israel, porque esto es para el pueblo de Israel, cuando se cumplieron las 69 semanas, que son de años, pudiéramos hacer los números, pero quiero hablarte de las semanas. 69 semanas para la profecía del trato con el pueblo de Israel, y comienza lo que se llama el periodo de la iglesia. ¿Cuántos años tenemos casi predicando este santo evangelio? Casi 2000 años. Y esa semana está pendiente. ¿Cuándo comenzará esa semana? El día
que la iglesia venga el Señor Jesucristo y la arrebate hacia los cielos, que se llama lo que decimos el rapto de la iglesia. Y entonces va a suceder el comienzo de esta semana, que será una semana con el trato hacia el pueblo de Israel. Qué interesante. Palabra de un ángel que se ha venido cumpliendo. Se cumplieron los 7 para la restauración de Jerusalén. Se cumplieron las 62 hasta la muerte del Mesías. Y falta una semana y fue la voz de un ángel. Si la palabra de los ángeles se cumple al pie de la letra, imagínate, dice que nosotros no nos anunció esta palabra un ángel, ¿lo la anunció quién? El mismo Señor Jesucristo. Y dice, y los que la oyeron, los primeros cristianos, los apóstoles, siguieron con este mensaje dando testimonio, porque vinieron las cartas paulatinas, las cartas de Pedro y todos los evangelios. Todo este anuncio, todo este mensaje de este santo evangelio es con la evidencia de que la comenzó el Señor Jesucristo, luego los apóstoles, pero también dice, no fue solamente un anuncio así sencillo, sino que dice que era juntamente ayudándoles el Señor y testificando, dice, juntamente con ellos y enseñando con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, ¿quién duda de eso? Cuando el Señor anunció este evangelio, hubieron evidencias, hubieron milagros, pero no solamente eso. Cristo se va y queda la iglesia, quedan los primeros apóstoles, quedan ellos haciendo la obra, y esos hacían milagros y prodigios de tal manera que allí están escritos todas las maravillas que ellos hicieron. Y fíjate que lo interesante de esto es que cuando Él se va, le dice a los apóstoles, vayan y prediquen este evangelio a todo el mundo. Y en el versículo 19, porque estoy citando el verso 15 del capítulo 16 de San Marcos, en el verso 19 dice, y el Señor que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. O sea, lo que el Señor, o lo que Hebreos dice, que el Señor, este mensaje que el Señor habló, lo confirmó con señales y con los primeros, dice, apóstoles, o los primeros que vieron todo lo que el Señor hizo. Ellos salieron y dice que el Señor iba confirmando la palabra y iban manifestando las señales. El evangelio que nosotros tenemos es real, se ha cumplido letra por letra, porque dijo que no iba a pasar ni una tilde ni una jota sin que se cumpliera. Nosotros tenemos, hermanos, la evidencia. Cualquiera puede dudar de la Biblia si no la ha estudiado, y cualquiera te puede hacer tambalear con sus argumentos. Pero el que ha leído la palabra se da cuenta que esta palabra no falla, no ha fallado ni fallará. Todo lo que el Señor ha dicho se va a cumplir. Y lo interesante de esto es que el evangelio que nosotros predicamos, por eso lo dice, cuando dice, y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aquí está hablando acerca de las señales finales, y está hablando acerca de los acontecimientos finales, y está diciendo, pues algunos van a tener por tardanza la venida del Señor. Algunos dudarán, pero Él sigue diciendo, esto es para los que creen, que no tienen que dudar, porque el cielo y la tierra van a pasar, porque eso se va a desvanecer, pero la palabra dicha por Dios no va a pasar. Así que manténgase confiado,
Manténgase seguro de que el Señor está hablando y todo lo que se está cumpliendo hoy en día, nosotros lo sabemos, que estos son cumplimientos finales. Ahora el que no quiere creer o el que no ha creído, tal vez está ciego, pero usted que conoce la palabra de Dios, usted sabe que todo lo que está aconteciendo hoy en día es la profecía en el punto final. Hoy están hablando del mentado chip y el mentado 666. ¿Cuánto tiempo antes no se habló? 2000 años antes se habló del 666, que iba a ser un sello del anticristo. Y pasaron 2000 años y cualquiera podía decir, esa es una locura que pusieron ahí. Pero hoy en día nadie duda porque ahora dicen, ya están haciendo el chip y allí dicen que está el 666. Y ya están otros que dicen que van a ponerle el chip a la gente ya. Y esto y todos ahí con miedo y esto y lo otro. ¿Quién duda de esta realidad de que el chip famoso que iba a ser puesto en la frente y en la mano es real? Hoy estamos bien seguros que eso es una realidad. Ya está comprobado que dicen que aquí y en la mano le van a poner ese chip y eso dicen que esa es la parte donde hay calor para poder recargar ese mentado chip. Dicen que va a ser como un granito de arroz que usted va a andar ahí. Allí va a andar toda su información de qué padece, de dónde es, el estatus financiero, su seguro social. Allí va a estar todo. Cuando usted pase ese chip y si ya no tiene manos, pues va a pasar la frente. Ahí va a quedar. No, bueno, ahora ya tienen unos aparatitos que no van a necesitar agacharse, ¿verdad? Solo se lo van a poner así. De hecho, ya le andan haciendo así, ¿verdad? Cuando usted va al médico. De tal manera que ¿quién duda de esa realidad? Estamos viviendo la profecía. Estamos viviendo la palabra. Lo que dijo el Señor, eso está aconteciendo. Ya pronto el anticristo aparecerá. Ya lo están mencionando, ¿verdad? Y hoy lo están mencionando con más seriedad, que va a ser fulano, que va a ser sutano. Yo no sé quién va a ser, lo único que sé que ya está por ahí. Que va a ser un gobernante, un político con tintes religiosos. Porque se va a venir y va a hacer un pacto con Israel y las naciones enemigas ahí que siempre han sido enemigas. Y entonces, cuando haga ese pacto con el anticristo, el pueblo de Israel es porque la iglesia ya se ha ido para arriba. Así que usted y yo estamos en la víspera del rapto de la iglesia. Yo no sé si verdaderamente usted está listo. Yo no sé si usted verdaderamente está esperando. Porque algunos los veo así como diciendo, Señor, espérate un rato más. Cuando venía la fiesta en su tierra, ¿cómo se ponía cuando usted le estaba acercando el día? Alegre. Porque era una fiesta que iba a ¿qué? A disfrutar. Yo creo que es que está más enfiestado aquí, que no se quiere ir para la fiesta grande, o que la desconoce. Pero vienen las bodas del Cordero y ese va a ser un fiestón tremendo. Y yo me quiero ir y si fuera hoy, excelente. Y como usted no se quiere ir, pues ahí se queda un rato. Ahí va a aparecer el anticristo y le va a cortar la cabeza. Porque él dice que va a hacer guerra con todos los santos y los va a vencer. ¿No se le va a escapar? Nadie. El anticristo va a sellar a la gente con ese sello que es su marca. Es el sello del anticristo, el 666. Y va a perseguir porque todos van a tener que ponérselo. Y el que no se lo ponga va a morir. Yo le hago así facilito. No, eso él lo va a torturar como usted no tiene idea. Ahí despacito le voy a ir arrancando las uñas y usted decide.
No, le arranca otra. Porque lo que va a querer es su alma. Que usted diga que no. Que usted renuncie a Cristo, porque él lo que quiere es llevárselo ¿para dónde se lo va a llevar el anticristo? Sí, se los va a llevar para el lago de fuego. Se los va a llevar para el infierno. Ahora, hermano, no dude. Y hoy es cuando más debemos de tener claro de que el Cristo que nosotros predicamos, ese verdaderamente es el que comenzó este mensaje. Y los que lo oyeron continuaron. Y Pablo, el gran apóstol, dijo unas palabras maravillosas que a mí me encantan mucho en Romanos 1:16, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio que nosotros predicamos no es un evangelio muerto. El evangelio que nosotros predicamos trae vida al ser humano, trae transformación, trae sanidad, trae liberación del endemoniado. Este evangelio es poder. Usted no ha visto milagros, no ha visto sanidades, no ha visto prodigios, cosas increíbles. Eso es lo que hace nuestro Dios. Nosotros hemos estado analizando y hemos estado hablando con gente, y aún a los médicos, a los doctores que les explicamos y que íbamos en ese accidente. ¿Y cómo fue eso? Pues íbamos corriendo a 70 millas por hora y dicen ellos: no puedo creer que estés aquí frente a mí. ¿Usted ha tenido un accidente corriendo a 70 millas por hora? ¿Sí? Y ha sobrevivido. Eso solamente lo puede hacer Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y esas son maravillas. ¿Te has enfermado? ¿Y te ha sanado el Señor? Claro, ese es el evangelio que predicamos. Ese es el anuncio que nosotros anunciamos. Un Cristo maravilloso que cambia al perdido, que cambia al drogadicto, al alcohólico, al brujo, al endemoniado. Qué precioso es este mensaje. Esto no lo hace la religión. Las religiones vacías hablan de religión, pero no hay cambio. Siguen siendo los mismos vacíos de siempre. Nada más que ahí hablando como que sí. A veces hablan tan así como que disfrutaran de una libertad, pero siguen siendo esclavos. Todo religioso que no ha experimentado el cambio de la transformación de lo que verdaderamente Cristo habló, porque habían religiosos de primera categoría, maestros, expertos en la ley. Uno de ellos se acercó al Señor Jesús, Nicodemos, se acercó y el Señor Jesucristo le dijo: tú eres maestro de Israel y no entiendes lo que te digo. ¿No entiendes que te he dicho que el nuevo nacimiento tiene que ver con un nacimiento del Espíritu? No es de la carne. Hola, para poder tener el nuevo nacimiento tienes que nacer de Dios. Tienes que nacer de la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no lo puede recibir cualquiera. El Espíritu Santo solo lo reciben aquellos que se arrepienten. Porque el Espíritu Santo no habita en aquellos que quieren vivir en el pecado. Y no hay persona que pueda ser libre del pecado si no es a través de Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que si alguno está en Cristo, esa sí es nueva criatura. Si no estás en Cristo, no eres nueva criatura. Puedes ser un religioso de fama, con una apariencia como aquellos que se encontró el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla, hermanos! En realidad, el ser salvo y haberse encontrado con el Señor Jesucristo es una maravilla.
Es una maravilla. El que no se goza con eso, hermano, ya no se va a gozar nunca. Yo siempre he dicho eso en la radio. Si usted ya no se goza, porque a veces pongo unos cantos así bien bonitos. Si usted ya no se goza con esto, ya no se va a gozar nunca. Pero eso yo creo que todavía se queda cortito. Cuando hablamos de Cristo, si usted no se goza con lo que Cristo ha hecho, la transformación, por eso es que un cristiano no puede ser que viva agobiado, triste, así como que no le haya sentido a la vida, verdaderamente como que no ha conocido. Podemos tener 1000 problemas, pasar por diferentes circunstancias, pero si tienes a Cristo, tú vives con la frente en alto y vives en victoria y vives, como dicen ahí, feliz, gozoso. Por eso Pablo dice que nosotros tenemos un gozo inefable que no puede ser explicado. A veces estamos ahí todos moribundos, como nosotros, que nos pasó ese tren encima. ¿Tú te crees que es para no estar agobiado? Y a pesar de eso, seguíamos con ese gozo que solamente lo puede tener lo que Pablo dijo. Ese gozo inefable, inexplicable, porque ¿cómo es eso de que una persona con crisis, sin comida, sin salud, sin esto, y vive gozoso? Hay gente que lo tiene todo y vive queriéndose quitar la vida. Y vive agobiado. Y vive lamentándose. ¡Qué vida! Pero aquí no hay de eso, porque ya todos estamos en Cristo, ¿ah? Todos estamos en Cristo, y el que está en Cristo no puede estar triste. Por eso hay algunas verdades cantadas. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, y eso viene de ahí, y eso es una realidad. Hay gente que no entiende eso porque todavía no ha experimentado a Cristo. Yo no entiendo, dice, ¿por qué dicen que uno debe estar siempre gozoso? Bueno, eso dice la Biblia. Aun cuando lloras la muerte de un familiar, estás gozoso porque dice murió en Cristo y se fue para el cielo, aleluya. Claro, no saltamos por la gente que está ahí alrededor, ¿verdad? Pero nosotros estamos contentos porque Cristo es victoria. Yo creo que cuando hablamos de este evangelio y cuando vivimos este evangelio, tiene que suceder esto. Finalizo con esto. Tiene que suceder en su vida lo que el evangelio es. Un mensaje que te tiene que dar seguridad, donde usted no tiene que tener duda alguna de lo que la palabra de Dios dice. Por eso no puede vivir caminando en la Biblia, esto sí me conviene y esto no me conviene. No, Señor, toda la palabra es para que nosotros la vivamos, es para que nosotros la disfrutemos, es para que nosotros la comamos, toda ella. Solo tiene que interpretarla, porque no vaya a ir ahí donde dice y Judas se ahorcó y se vaya a ir a ahorcar usted, porque el hermano dijo que había que vivirla. Estamos hablando de el mensaje, ¿no? Y ahora, aparte de ello, este evangelio hay que proclamarlo, porque este evangelio es real, no es un mensaje cualquiera, no es el mensaje de una religión vana, falsa. Todo usted tiene que predicamos un evangelio genuino, un evangelio que no falla, y es un evangelio que le decimos a la gente, Él te va a transformar, y le podemos decir a la gente que Él hace maravillas y señales y milagros, y eso verdaderamente es este santo evangelio. Solamente que hay que creer la bendición. Hay que creerla, porque la falla está cuando no la creemos.
Hay gente que no cree la palabra de Dios. Y cuando no crees la palabra de Dios, vas a quedar mudo como aquel. O vas a quedar con este problema, o vas a quedar con aquel otro. Porque ese es el problema de muchos, que no disfrutan. Yo cada vez que en la vida he tenido un reto, voy de rodillas a Dios. Y a veces los problemas no son de un momento. Hay luchas que duran. Si te contara todas las luchas que he tenido luchas. Un muchacho de los míos padeció de sus pies por un buen tiempo y era tremenda la lucha. Cuando lo veía sufrir, y ahí lo que hacía era orar, clamarle a Dios, creyendo, pero al siguiente día estaba con el mismo problema. Y a veces ahí es donde uno tiene que descansar en alguien, y ese se llama Jesucristo, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay algunas veces que no podemos con eso, hermano. Los doctores me han dicho que después del accidente he quedado todo achacoso. Pero me dieron, por eso es bueno la terapia. Me dijeron, pero tiene razón. Tiene razón usted. Yo le decía la otra vez que el doctor aquí me chequeaba y me decía, usted tiene una presión de atleta profesional. Y yo me saltaba el pecho. Desde el accidente tengo una presión de un viejo de 95 años. En mal estado. Y entonces, pero me han dado consuelo. Y tienen razón. En el accidente fue demasiado fuerte que a mi esposa yo la veía completamente mal, hasta echando sangre por la boca. Y yo decía, si esa herida y esa sangre de allá adentro, yo sacaba conclusiones, claro, no se la decía, porque yo una cosa es que yo soy motivador. Hasta cuando se está muriendo la gente le digo, tranquilo, porque todavía no ha dado el último suspiro. Yo he nacido para eso, ¿no? Y con ella yo hacía esa función. Yo no perdí, ella perdió la cabeza un buen rato, yo no. Pero ahí estaba, pero en mi mente corrían muchas. Porque estaba, y hablando con la gente, hasta inglés me salió ese día, hermano. Porque tuve que sacar lo que. Entonces me dicen los médicos que ese trauma que pasé no lo pude superar. El sufrimiento fue tanto dentro de mí que me dejó marcado, me han disparado un montón de cosas. Porque eso sucede. Cuando estás bajo un estrés o una presión, sucede. Por eso, ¿te acuerdas que Cristo sudó gotas de qué? De sangre, porque lo que estaba pasando era tan angustioso y la búsqueda que tenía Dios era. Por eso es que Dios dice, echen la ansiedad, porque la ansiedad te enferma. Pero hay algunas ansiedades que no las podemos, como que no las queremos soltar, ¿verdad? No, es que es normal. Lo que estás pasando es una realidad que estás ahí viviendo. Pero aún así, en esas situaciones y en esas circunstancias, nosotros seguimos. Era Dios mi esperanza ahí, hermano. Yo cuando veía todo, yo decía, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Era mi única fuerza. Porque a veces se espera todo uno, ¿no? Que la ambulancia no se apura, que no sé cuánto y que no sé qué. Uno de los medios que quiere que de ayuda a veces le están tardando. Pero el quien no te falla se llama Dios. Te da fuerza y te está fortaleciendo y está contigo. Y ¡ay, Dios! Y mi esposa tiene testimonio, porque creo que ya no va a testificar, porque ya testifiqué yo casi todo.
A ella no solo le declararon un dedo de un pie quebrado, el brazo, 5 costillas. Y a veces yo le digo, mira, yo creo que ese examen fue equivocado. El tuyo me lo dieron a mí y el mío te lo dieron a ti. Porque esas 5 costillas yo no la veo a ella que le hayan hecho estragos. Lo que pasa es que Dios ha obrado milagros y no hay otra cosa. El pueblo ha estado orando. Porque a mí me dijeron que no se me había quebrado nada y yo ando aquí todavía quejándome de un dolor. Y he andado ahí cargando y a veces hasta tengo que andármelo apretando ahí. Y yo digo, pues si a mí no me dijeron que se me quebró costilla. Por eso le digo yo que el examen de ella es el mío. Porque ella está ya, ¿qué? Cantando victoria con ese tema. Y yo todavía sigo agarrándome la costilla. Es que yo creo que eso es verdad. Bueno, lo cierto es que yo creo en un Dios que dice la Biblia que Él hace señales y prodigios y milagros. Ese es el Evangelio, esa es la palabra, ese es el Cristo. Por eso usted no debe estar así achicopalado, como digo yo. ¿Qué quiere decir eso? No sé, pero no he investigado. ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabe? ¿Le han dicho eso? Quiere decir estar así como agobiado, ¿no? Así como deprimido. Usted no puede ser ese creyente si tienes a Cristo. Tienes lo grande, tienes la esperanza, tienes el poderoso, tienes el que hace milagros, el que hace señales, el que hace prodigios. No puedes caminar en la vida como que no tuvieses a un Dios poderoso. Una cosa es que estemos pasando luchas y pruebas porque el diablo nos quiere tener siempre ¿en qué? En probado. Pero tanto así, es que él lo que quiere es desanimarte. ¿Qué le pasó a Job? Le dieron una noticia que los animales se le habían ¿qué? Muerto. Y le dieron la noticia que otro suceso, que no sé qué, y después que una casa les cayó encima a los hijos, y después que una enfermedad le cae a él, y después la mujer la que debía de darle ¿qué? Ánimo. O sea, ¿ya qué le faltaba a Job? Pero Job no se daba por vencido porque tenía la mano y su confianza en el Dios Todopoderoso. Y él seguía diciendo, sea bendito mi Dios. Porque él sabía quién es el que tiene. Él sabía que no importaban las circunstancias. Y eso debemos de ser nosotros. No sé cuál es la profundidad de dolor, de sufrimiento que esté pasando. No está solo. Tiene al Todopoderoso. Al que puede hacer por usted todo. Aún en el dolor, Él te puede sustentar. La sarna que tenía Job era una sarna terrible, que le produjo gusanos. Algunos con un dolorcito de cabeza ya quieren dejar al Señor. Espérate que te caiga una mancha de gusanos. Job, con todo, siguió esperando en quién, su Dios. Siguió esperando. Y ahí tenemos la historia. Nosotros debemos de esperar en Dios aún más allá de la muerte. Porque esa es la confianza de nosotros. Y los grandes hombres lo dijeron, aunque me mate, yo esperaré en Dios. Cuando uno está determinado a caminar con Dios hasta el último suspiro, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver al Dios de los cielos haciendo cosas grandes sobre tu vida, sobre tus necesidades. Ese es el Dios a quien nosotros predicamos. Un Dios que no falla, un Dios que no miente. Él ha dicho que va a estar contigo todos los días.
Pero la gente lo hace a un lado, como aquel, ¿verdad? Que dijo, si estuviera conmigo no estuviera en la miseria que estoy. Porque la gente quiere a Dios solo cuando está en abundancia. ¿Y quién te ha dicho que Dios está solo en la abundancia? Si Dios está en toda circunstancia. Imagínate que si todos nos formamos ese concepto, ¿dónde estuvo la vida de José? Pudriéndose en una cárcel por años. José hubiera dicho, ¿dónde está ese Dios? Pero José siguió confiando en Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Victoria, victoria y victoria y victoria. Y la vida del creyente está así, programada a victoria, victoria y victoria y victoria hasta que se muere. Usted está programado a tener victoria tras victoria hasta que se muere. Durante usted no se muera, va a tener victoria tras victoria en todas esas circunstancias y en todas esas situaciones. Solo lo que tienes que hacer es amar a Dios. No te pongas así incrédulo o quejón, porque algunos son más llorones que los que venían en el desierto. Aquellos por todo lloraban, por todo se quejaban. ¿Y cuál fue el resultado? Dios dijo que perezcan estos. O sea, porque a Dios no le agradan las quejas, hermano. Que usted se esté quejando, dudando, porque quejarse es como estar dudando de Dios. Y eso no nos conviene. Por eso debemos de ser un ejército, un pueblo bien parado. Yo sirvo a Dios, no importando la situación. Como dicen otros, yo sirvo a Dios en las buenas y en las malas. Pero hay algunos que no, en la mala dicen, ¿y dónde está ese Dios al que sirvo? Por favor, ¿no ha entendido usted que acaso no leen toda la historia? Que hubieron seres humanos que pasaron por la peor, que usted no ha pasado. Dígame quién de ustedes ha pasado la que pasó Job. Levánteme la mano para después salir a platicar con usted un buen rato por ahí. No hay ni uno. Entonces ya, con eso te quedas curado. No has pasado la que otros pasaron. Y esos están en la historia que fueron victoriosos. Job fue victorioso después de esa lucha. Fue victorioso. Todo dice que se le aumentó. Porque ese es el Dios a quien nosotros servimos. Como no lo siento así tan sueltos que me dan ganas de seguir. Pero algunos ya los veo que ya me están arruinando las sillas, demasiado se menean ya, desesperados. Suficiente, ¿verdad? Póngase de pie entonces. Amado Dios, te damos gracias por la bendición de ser nuestro Dios. Yo te agradezco y tengo, Señor, tiempo de agradecerte desde que te conocí. He visto tu gloria. He visto problemas en mi vida, grandes, difíciles de solucionar, como mis hermanos. Yo sé que también ellos han visto dificultades, pero han visto la victoria. Han visto el triunfo. A la final se cumple que Jehová escuchó mi clamor y se inclinó a mí. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Yo sé que quizás muchos estamos pasando por dificultades, quizás unas más grandes que otras,
pero tú eres el mismo Dios